Hola y bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los relatos más inesperados que rodean la figura de Humberto Zurita. Un hombre admirado por su trayectoria pero marcado por una historia paralela que pocos conocen. En este video descubriremos cómo se formó la idea de una doble vida y por qué nadie se atrevió a hablar de ella antes. Gracias por ver mi video. Te invito a suscribirte al canal para seguir apoyando mi trabajo y motivarme a crear más contenido. Para entender cómo se gestó esta vida oculta hay que empezar por la imagen oficial que acompañaba al actor durante décadas. Una imagen sólida, disciplinada y construida a partir de papeles emblemáticos que lo convertían en uno de los rostros más respetados de la televisión mexicana. Sin embargo, mientras el público celebraba cada nuevo proyecto, había detalles silenciosos que comenzaban a mostrarse como pequeñas grietas en un muro aparentemente perfecto. Esas grietas crecerían con el tiempo y revelarían que la historia oficial no era la única que definía su camino. Para comprender la magnitud de lo que vendría después es necesario mirar primero la cara más visible de Humberto Zurita, la que el público conoció durante años. Su carrera se construyó sobre interpretaciones intensas y una presencia escénica que lo llevó a convertirse en uno de los actores más solicitados de su generación. Cada proyecto reforzaba la idea de un profesional impecable, capaz de adaptarse a cualquier papel sin perder la elegancia que lo distinguía. Sin embargo, detrás de esa imagen disciplinada existía un ritmo de trabajo que demandaba una entrega casi absoluta. El éxito llegaba con un precio alto, un precio que muchos no alcanzaban a ver. Zurita aceptaba retos cada vez mayores y pasaba largas temporadas lejos de su entorno personal, algo que lentamente empezaba a transformar su relación con el mundo que lo rodeaba. Su vida pública brillaba, pero su vida privada empezaba a tensionarse en silencio. Y fue justamente ese contraste entre fama y desgaste interno lo que abrió la puerta a una realidad que nadie imaginaba. Mientras su imagen pública seguía intacta, existía otra realidad que comenzaba a tomar forma lejos de las cámaras. Humberto Zurita mantenía una vida personal marcada por decisiones y silencios que no encajaban con la narrativa oficial. Personas cercanas empezaron a notar cambios en sus rutinas, ausencias prolongadas y una manera distinta de manejar sus compromisos fuera del trabajo. Comportamientos escandalosos pero sí señales de que algo se movía detrás del velo. Lo que pocos sabían era que Zurita estaba enfrentando una etapa de transición emocional que lo llevaba a dividir su tiempo y su energía entre responsabilidades que crecían en direcciones distintas. Mientras el público lo veía sólido y centrado, el actor buscaba equilibrio en espacios que prefería mantener reservados. Esa dualidad alimentaba rumores, pero ninguno lograba describir con precisión lo que realmente ocurría. La tensión entre lo que mostraba y lo que ocultaba crecía paso a paso hasta convertirse en una pieza clave de la historia que ahora comenzaba a revelarse. Con el tiempo, la dualidad que marcaba la vida de Humberto Zurita se volvió imposible de sostener en silencio. Las decisiones que tomaba en su esfera privada comenzaron a reflejarse en su forma de trabajar y en la manera en que enfrentaba cada nuevo proyecto. No se trataba de un escándalo, sino de una verdad humana que tarde o temprano saldría a la luz. Zurita reconoció que había atravesado momentos de conflicto interno y que su aparente fortaleza escondía una lucha personal por recuperar claridad y equilibrio. La revelación de esta doble vida no destruyó su imagen, sino que la transformó. El público descubrió en el actor a un hombre complejo capaz de admitir vulnerabilidades y reconstruirse desde ellas. Su carrera continuó, pero lo hizo desde una perspectiva distinta en la que la honestidad adquirió un peso mayor. Esa sinceridad inesperada sorprendió a muchos porque demostraba que detrás del brillo y del éxito podía existir un camino lleno de dudas y decisiones difíciles. Y fue precisamente esa transparencia la que terminó redefiniendo la historia que durante años se mantuvo en silencio.
Cuando la verdad sobre la vida paralela de Humberto Zurita comenzó a circular, no fue producto de un escándalo mediático ni de una filtración sensacionalista. Fue el resultado de un proceso lento en el que distintos fragmentos de su historia privada empezaron a unirse por sí solos. Para entender la complejidad de esa transformación hay que mirar el contexto emocional que rodeó al actor durante esos años. Zurita atravesaba un periodo de profunda introspección en el que sus prioridades personales cambiaban al mismo ritmo que su trayectoria profesional seguía avanzando. Este choque entre lo que deseaba en silencio y lo que exige el mundo exterior fue generando un conflicto cada vez más inevitable. En su círculo cercano varias personas notaron que el actor ya no era el mismo. No se trataba de un deterioro visible sino de una energía distinta, casi contenida, como si llevara encima un peso que lo obligaba a moverse con cautela. En rodajes mantenía la disciplina de siempre, pero en cuanto terminaban las escenas su mirada se perdía en pensamientos que no compartía con nadie. La presión por mantener una imagen sólida hacia el público lo llevaba a guardar silencio aun cuando sus emociones le pedían lo contrario. Esa tensión se convertiría en el origen de la vida paralela que más tarde llamaría tanto la atención. Uno de los factores decisivos fue la forma en que Zurita aprendió a dividir su tiempo. Durante el día era la figura impecable que todos admiraban. El profesional dedicado que cumplía con cada compromiso y representaba el ideal del actor disciplinado. Pero en cuanto las cámaras se apagaban buscaba refugio en espacios privados donde podía respirar sin la exigencia de ser perfecto. En esos momentos encontraba un tipo de tranquilidad que no hallaba en su rutina pública. Una desconexión necesaria para procesar los pensamientos que llevaba acumulando durante años. Con el tiempo esos espacios privados se volvieron más frecuentes y necesarios. No eran dobles intenciones ni una doble moral sino una doble necesidad emocional que buscaba equilibrio en medio de tantas presiones. Lo que nadie supo es que ese periodo de dualidad estuvo marcado por decisiones muy cuidadosas. Zurita no pretendía ocultar errores ni construir una mentira. Lo que intentaba era mantener un orden interno mientras resolvía dudas que lo perseguían desde hace tiempo. La gente tiende a pensar que los actores viven rodeados de seguridad y claridad, pero la vida de Zurita demostraba lo contrario. La fama, lejos de ser un escudo, era una carga que lo obligaba a pensar dos veces antes de mostrar fragilidad. Cada paso que daba podía convertirse en un titular y cada gesto podía interpretarse de formas que escapaban de su control. En ese entorno la privacidad se convertía en un lujo que casi no existía. Durante este proceso su relación con el trabajo también cambió. Aunque seguía comprometido con cada papel, empezó a enfocarse en historias que conectaban con sus propias reflexiones internas. Personajes que enfrentaban decisiones difíciles o que debían elegir entre lo correcto y lo necesario llamaban más su atención. Para muchos productores este giro parecía una evolución natural, pero en realidad revelaba un estado emocional que se volvía más intenso. El actor encontraba en la ficción una manera de expresar aquello que no podía decir en voz alta en su vida diaria. Esa conexión profunda entre sus personajes y su realidad privada fue una de las claves que alimentaron las sospechas sobre una posible vida oculta. Sin embargo, es importante aclarar que la llamada doble vida no incluía traiciones ni escándalos. No se trataba de engaños ni de un comportamiento oculto con intenciones de daño. Era más bien una lucha íntima por reencontrarse con partes de sí mismo que había dejado de escuchar. En varias entrevistas años después Zurita reconocería que su mayor error fue intentar cargar solo con un peso emocional que debió haber compartido con quienes más confiaba. Aunque nunca entro en detalles, acepto que el silencio prolongado fue una de las razones por las que su vida se fragmentó en dos caminos paralelos. Uno visible para el mundo y otro reservado para sus preguntas internas.
A medida que este proceso avanzaba, la línea entre ambas vidas se volvía más delgada. En algunos momentos su necesidad de privacidad chocaba con la agenda pública que la industria le imponía. Tenía que asistir a eventos, participar en entrevistas, cumplir compromisos promocionales y mantener una energía constante que no siempre sentía. Mientras tanto, su mundo interior seguía moviéndose, exigiendo tiempo y espacio para confrontar emociones profundas que había postergado durante mucho tiempo. Llegar a un equilibrio era casi imposible y ese desequilibrio lo llevó a tomar decisiones inesperadas. Entre ellas alejarse temporalmente de algunos proyectos para recuperar claridad. Este periodo de retiro parcial generó rumores que iban desde supuestos conflictos profesionales hasta historias que no tenían relación alguna con la realidad. Las especulaciones crecían porque nadie lograba explicar la razón exacta del cambio. Pero mientras el público trataba de llenar el vacío con teorías sin fundamento, Zurita se encontraba librando una batalla más importante, la de redefinir quién era y quién quería ser a partir de ese momento. La doble vida no era un juego de apariencias sino un reflejo de un hombre que buscaba autenticidad en un entorno que rara vez la permite. Cuando finalmente aceptó que debía enfrentar esa dualidad de manera abierta, comenzó un proceso de reconstrucción personal. Se acercó más a sus afectos. Compartió pensamientos que había guardado durante años y permitió que la gente que lo quería entendiera las razones detrás de su silencio. Esta apertura no fue inmediata ni sencilla, pero fue el paso necesario para unificar las dos partes de su historia. Poco a poco la vida oculta dejó de existir porque el actor ya no necesitaba esconder los conflictos internos que lo habían acompañado. Los había enfrentado y, aún con cicatrices, estaba listo para avanzar. La repercusión de esta revelación en su carrera fue distinta a lo que muchos esperaban. En lugar de perder admiración, ganó respeto por mostrarse como un ser humano completo. Su vulnerabilidad lo volvió más cercano al público y su sinceridad inspiró a otros a hablar sobre sus propias luchas internas. Zurita demostró que la fortaleza no siempre se mide por la capacidad de mantener una imagen impecable, sino por la valentía de reconocer cuando algo no está bien. La doble vida se convirtió así en una etapa que, lejos de destruirlo, terminó fortaleciéndolo. Hoy en día esta historia sigue siendo un ejemplo de cómo la fama puede distorsionar la percepción que se tiene de una persona y cómo incluso las figuras más admiradas pueden cargar con conflictos que nadie imagina. La doble vida de Humberto Zurita no fue un secreto oscuro ni un episodio destinado a destruir su legado. Fue una transición necesaria para comprender su propia humanidad y reencontrarse con una versión de sí mismo que necesitaba ser escuchada. Y al final el hombre que emergió de ese proceso no fue uno dividido sino uno más completo, consciente y en paz con su historia. En retrospectiva, lo que nadie dijo sobre esa doble vida es que no era un capítulo de escándalo sino una verdad profundamente humana. Detrás del brillo de la industria y de la exigencia constante de perfección existía un hombre intentando sostenerse en medio de dudas legítimas. Y aunque la historia se mantuvo en silencio por años, su revelación final demostró que incluso las vidas más públicas pueden guardar procesos privados llenos de significado. Lo que parecía un secreto se convirtió en una lección sobre autenticidad y la importancia de aceptar las contradicciones que forman parte de cualquier ser humano.